signo de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús. Vamos a compartir hoy la palabra de Lucas. Después de tanto tiempo volvemos al Evangelio de Lucas, seguro que lo estaban extrañando. Hoy vamos a seguir adelante con las lecturas y vamos a leer del capítulo 19, los versículos 28 hasta el 40. Así que los vamos a leer de manera alternativa. ¿Está? ¿Listo? Empezamos. Dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así es la palabra de hoy. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que quiere darle a nuestra vida. Ayúdanos a abrirte nuestro corazón y reconocerte como nuestro Rey de paz. Te damos gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave es el versículo 38. Vamos a leerlo a una voz, ¿sí? Ya diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Rey de paz. Hoy vamos a hablar sobre el Rey de paz. Creo que muchos de nosotros por aquel tiempo éramos niños, o algunos tal vez que no habían nacido, pero en el año 1986 fue la última vez que nuestro seleccionado nacional ganó la Copa Mundial de Fútbol. Algunos deben recordarlo, ¿no? Aquella era la mejor noticia que nuestro país hubiera podido recibir por aquel momento. Estábamos transitando tiempos muy difíciles con una economía en caída y grandes índices de inflación y de pobreza. Y no obstante, por unos días toda la sociedad se unió en una gran celebración. Al regreso de la selección, unas 10.000 personas fueron al aeropuerto a recibir a sus héroes. Fue tal el tumulto que los jugadores apenas lograron salir de ese lugar y luego se dirigieron hacia la capital. Los fanáticos y periodistas los rodeaban y formaron largas caravanas para acompañarlos en todo el recorrido. Las aclamaciones se multiplicaban, los cantos de alegría y los bocinazos se replicaban por todos lados, las banderas flameaban y los festejos se repetían en todo el país. Al llegar a la Casa de Gobierno, los campeones fueron recibidos por el presidente y arengaron a las masas desde el histórico balcón presidencial.
mostrando su preciado trofeo. Todo esto sucedió por una increíble victoria que sacudió al país y lo hizo olvidar sus tristezas por al menos unos días. Una bienvenida como esta, pero en otra época, ¿no? De otra forma. También sucedió en tiempos de Jesús. Pero no para recibir al equipo ganador de una copa deportiva, sino para abrir las puertas al inminente héroe nacional de la época, en el que estaban puestas todas las expectativas. El pueblo de Israel había vivido sumido en el desaliento y la tristeza. Había caído bajo el dominio del Imperio Romano y no tenía fuerza suficiente para librarse de ese yugo. La gente sufría por la corrupción de los líderes políticos y religiosos. Se empobrecía más y más cada año. Su agonía se agudizaba y parecía no tener fin. Hasta que llegó Jesús. Jesús les devolvió la esperanza. En Él vieron la luz que necesitaban en medio de su oscuridad. En Él encontraron un poderoso enviado de Dios para su redención. Pero ellos esperaban una redención política, una liberación terrenal, una salvación a su propia medida. Justamente se aproximaba la Pascua en la que los hebreos celebraban la liberación por medio de Moisés. Y como era habitual para esa fecha, miles de judíos habían venido a Jerusalén para participar de esa fiesta, esperando que Jesús se manifestara como un gran caudillo y libertador. Por eso, muchos organizaron una fiesta de bienvenida para recibirlo. Grandes multitudes se agolparon para aclamarlo. Jesús venía a ser proclamado rey. Sin embargo, no había venido como el rey político que la gente demandaba, sino como el rey de paz que trae salvación eterna. Este rey viene hoy a nosotros y quiere entrar humilde y poderosamente en nuestro corazón para darnos luz de esperanza, salvación y nueva vida. Sea Jesús para nosotros el Rey de paz que nos trae liberación celestial. Demos la bienvenida con alegría a nuestro Rey. Abrámosle las puertas de nuestro corazón. Amén. Como vimos anteriormente, Jesús había emprendido la marcha junto con sus discípulos hacia Jerusalén. En su paso por la ciudad de Jericó, había sanado al ciego Bartimeo y había tenido un encuentro con Zaqueo, el jefe de los publicanos. A causa de esto, ante la murmuración de ciertas personas por hospedarse en la casa de un cobrador de impuestos, Jesús declaró: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y seguidamente, a fin de corregir a quienes esperaban la inmediata manifestación terrenal del reino mesiánico, les compartió la parábola de las 10 minas. A través de ella, Jesús nos insta a mantenernos fieles en la labor de negociar, entre tanto que esperamos su regreso. La ciudad de Jericó representaba la última estación en el trayecto que conducía al Señor hacia Jerusalén. Tal como había anticipado en 3 oportunidades, allí lo esperaba el desprecio, el maltrato, la muerte y la resurrección. Pero más allá de todo padecimiento, Jesús avanzó a paso firme. De este modo, al llegar al Monte de los Olivos, desde donde se puede contemplar la ciudad de Jerusalén, les encomendó a 2 de sus discípulos una importante misión. Les dijo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Jesús envió a 2 de los suyos a un poblado cercano para buscar un pollino, es decir, un burrito en el que nadie había montado jamás. Ante esta solicitud del Señor, debe haberse despertado un inquietante dilema
en el corazón de aquellos 2 discípulos. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo sabía Jesús que había un burrito atado en aquel lugar sin antes haber estado allí? Y en caso de hallarlo, ¿qué pasaría si en vez de recibir un amable consentimiento de sus dueños, eran acusados de hurto y llevados ante la justicia? ¿Acaso Jesús los estaba instigando a delinquir y exponerse al castigo correspondiente? ¿Era sabio obedecer a su maestro en una petición tan irracional como aquella? No obstante, ¿qué hubieras hecho vos en su lugar? ¿Qué hubieras hecho? Aquel dilema de los discípulos representaba para ellos a sí mismo una prueba de fe. Una prueba de fe. Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que se opuso abiertamente al nazismo mientras otros se quedaban callados, dijo: solo los que obedecen pueden creer, y solo los que creen pueden obedecer. Como vimos la semana pasada, Pablo exhortó a los hijos diciéndoles: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Se acuerdan? A Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. La obediencia nace del amor y la confianza. Por esto, siendo nuestro Padre Celestial, Dios también espera nuestra obediencia a su palabra. El que ama al Señor le obedece. El que confía en el Señor le obedece. Pero el que no ama con todo su corazón y desconfía, se queda paralizado ante la voz de Dios y no obedece. Juan nos dice: si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice: no, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En este sentido, los discípulos fueron probados en su fe y en su conocimiento de su Maestro. Fueron puestos a prueba en cuanto a su amor y su confianza en su Señor. Aún así, más allá de cualquier dilema interno, ellos obedecieron. La obediencia y la fe van de la mano. Si decimos creer en Jesús, le obedeceremos, por más que no logremos entenderlo todo por completo. Si obedecemos a Jesús, manifestamos nuestra fe en Él y le expresamos nuestro amor y confianza. Pero el que no obedece a la palabra de Dios, deja a la vista su incredulidad. Y se pierde la recompensa que su Padre Celestial le tiene preparada como resultado de su obediencia. Porque la obediencia es el paso previo a la bendición. Así que tenemos que luchar para no quedarnos estancados, ni tomar el camino al que nos dirige nuestra razón, ignorando la voluntad de Dios. Obedecer no siempre es fácil, pero es la mejor decisión. Así nos lo muestra nuestro Señor Jesús, que nos dio ejemplo de obediencia y gloria. Hebreos nos dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Agrademos a nuestro Padre Celestial por obedecerle en todo, a imagen de nuestro Señor Jesús. Agrademos a nuestro Dios por obedecer su palabra. Hallemos la fuente de la salvación eterna en Jesucristo, por vivir en obediencia. La obediencia pone a prueba nuestra fe y la perfecciona para llevarnos a una recompensa gloriosa. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de los discípulos? Lucas relata:
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Por su obediencia, los discípulos se volvieron testigos y protagonistas en la obra del Señor. Por más que los dueños de aquel burrito les preguntaron por qué pretendían llevarse a su pollino, ellos respondieron como Jesús les había indicado y toda barrera fue deshecha. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. En la actitud de los dueños del pollino, al no oponerse a la acción de los discípulos, podemos ver que ellos reconocían que existía un dueño superior. Era el verdadero dueño no solo del burrito, sino también de sus propias vidas. Por eso, en cuanto supieron que ese dueño necesitaba lo que él les había dado a cuidar, lo entregaron sin reproches ni excusas. Ellos sabían que todo lo que tenían y aún su misma vida le pertenecían a Jesús, su Señor. Nosotros también somos administradores de lo que nuestro Señor nos concedió a cuidar. Somos mayordomos de lo que es de nuestro Señor. Por eso, toda posesión terrenal que tenemos es en realidad suya. Nuestro tiempo es del Señor. Nuestra familia es del Señor. Nuestros talentos, capacidades y fortalezas son del Señor. Nuestra vida misma es del Señor. Por eso, si el Señor lo necesita, ¿no deberíamos entregarlo todo a Él? ¿No deberíamos estar dispuestos a dar cualquier cosa que el Señor requiera de nosotros? Él es el verdadero dueño de todo. Por eso Pablo nos recuerda, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si reconocemos a nuestro Señor como el verdadero dueño de todo, podremos entregarlo todo a Él ante su solicitud y darle así la honra que merece. Esta es la vida normal de un hijo de Dios. Pero si somos mezquinos y nos apoderamos de lo que es del Señor, todavía no hemos sabido reconocer quién es el verdadero dueño de todo. El Señor te necesita. Necesita tu entrega. Necesita tu tiempo y energía. Necesita tu obediencia. Con esto, no estamos diciendo que el Señor nos esté mendigando nada. Él reclama lo que es suyo. Así que no le mezquinemos nuestra vida. Él es nuestro verdadero dueño. Él es el verdadero dueño de todo. Y Él ha enviado a buscarte a vos hoy. ¿Querés ir con Él? ¿Vas a ir con Él? ¿Vas a hacer su voluntad? Amén. Ahora bien, ¿cómo es que Jesús tenía conocimiento del lugar preciso en el que estaría aquel burrito y la reacción de sus propietarios? ¿Y qué tenía en mente al enviar a sus discípulos? En realidad, nada escapa del conocimiento del Señor. Siendo el creador de todo, Él sabe el lugar exacto donde está cada una de sus criaturas. Así como sabía precisamente dónde estaba aquel pollino, Él sabe también el lugar preciso donde estamos situados. Y no solo geográficamente, sino sobre todo en la realidad o condición en la que nos encontremos. Nada queda oculto a sus ojos. Ni siquiera un pollino insignificante escapó de la mirada del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Por eso podemos estar seguros que Dios no nos descuida ni en lo más mínimo. Sabe aún, incluso sabe el número de nuestros cabellos. Asombrado de esto, David exclamó: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Aquel burrito
que nadie había considerado aún para ser montado, le fue útil al Señor en su obra, cuando otros todavía no se habían fijado en él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Nuestro Señor no se ha equivocado al llamarnos para hacernos parte de su obra. Por más que el mundo quiera hacernos ver como insignificantes, no lo somos ante Él. En los propósitos eternos del Señor, nada ocurre por casualidad. Él nos ha llamado a su presencia porque hay una labor que debemos emprender para Él. Nada es por azar en la obra de Dios. No hay casos fortuitos o accidentales en Él. El Señor está en control de todo. El Señor lo sabe todo. El Señor lo prepara todo de antemano. Él es quien da el primer paso. Así lo hizo notorio en el envío de 2 de sus discípulos en busca de un burrito al cual él se subiera para entrar a Jerusalén. No fue la gente quien decidió primeramente recibir a Jesús, ni el pollino quien se acercó a él, sino que fue el Señor quien tomó la iniciativa en todo. A diferencia de lo que la gente hubiese esperado, Jesús no eligió un glamoroso corcel blanco para presentarse ante el pueblo. No quiso mostrarse como un comandante bélico y poderoso. Por el contrario, Él tomó un pequeño pollino para revelarse como el Rey de paz, como el Rey de los humildes, como el verdadero Hijo de Dios prometido. Zacarías había profetizado 500 años antes: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De este modo entró el Señor en Jerusalén, trayendo su justicia y salvación, en completa humildad. Y la multitud de los discípulos se reunió para darle la bienvenida. Algunos de ellos formaron una cabalgadura para Jesús, colocando sus mantos sobre el pollino. Otros tendieron los suyos a su paso, alfombrando su camino en señal de reverencia. Así reconocieron su majestad y manifestaron respeto hacia su rey. Juan nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Lucas describe que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Jesús había abierto los ojos a los ciegos, desató la lengua de los mudos, le abrió los oídos a los sordos, limpió a los leprosos, levantó a los paralíticos, resucitó muertos, expulsó demonios, multiplicó el pan, etcétera, etcétera. Ninguno podía decir que no había sido testigo o escuchado de algún milagro del Señor. Sus obras hablaban de su gran poder. Por eso, ante la llegada de ese poderoso siervo de Dios, la alabanza del pueblo se volvió incontenible. Todos con euforia y conmoción empezaron a entonar los versos de Salmos, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Acaso ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios enviado para traer paz? ¿Acaso ellos reconocían la autoridad espiritual de Jesús y la profundidad de su misión? En realidad no. Las multitudes habían puesto sus expectativas terrenales en Él. Esperaban que Él los librara del dominio romano. Esperaban que le trajera la paz que anhelaban, la paz de libertad política. No obstante, a pesar de la connotación errónea de la gente, sus aclamaciones transmitían una verdad innegable. Jesús era el bendito Hijo de Dios enviado a este mundo para la salvación de los hombres. Jesús es el verdadero Rey de paz. El Señor mismo les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús vino a ser el Rey de paz.
Vino a restaurar el corazón de los hombres, devastado y desfigurado a causa de su pecado. Jesús vino a ser el Rey de paz, el Rey que reconcilia al hombre con su Dios por extenderle su perdón y derribar todo muro de separación con Él. Jesús vino a este mundo para que nosotros pudiésemos hacer las paces con nuestro Padre Celestial. Y vino a dar su vida para que esa reconciliación fuese posible. Por eso, su propósito era entrar no a la ciudad, sino al corazón de las almas. Pero las personas no lograban entender esto. Pretendían que Jesús satisficiera sus propias necesidades, que les trajese solución a sus conflictos y opresiones terrenales. Buscaban la paz de este mundo, buscaban un Mesías a su propia medida. No tenían visión espiritual. Esto mismo sucede entre muchas personas de hoy. Se acercan a Jesús cuando quieren cumplir sus propios deseos, cuando necesitan algo terrenal que les es difícil obtener. Quieren paz, pero a la manera de este mundo. Una paz temporal para hallar un alivio terrenal. Paz para no tener problemas de salud, económicos, familiares, laborales, amorosos, etc. Pero Jesús vino a darnos otra paz. Vino a darnos la verdadera paz. La paz de su perdón, la paz de una nueva vida y una esperanza eterna. La paz de la reconciliación con el Padre Celestial. La paz de Jesús solo pueden experimentarla quienes reconocen su estado y su necesidad espiritual. Quienes reconocen su ruina interior, entre tanto que no reciben el perdón del Señor. Por eso, lo más urgente y vital que el hombre necesita es la paz del Señor. Necesita recibir al verdadero Rey de paz. La mejor noticia que nuestro país precisa en estos tiempos de inestabilidad económica, inflación y pobreza, corrupción y violencia, la mejor noticia no es que el seleccionado nacional de fútbol gane algún partido o algún campeonato, ni ninguna otra novedad de victorias terrenales. Lo que nuestro pueblo necesita es recibir al único y glorioso vencedor, a Jesucristo, quien derrotó el poder de la muerte y nos llama a la vida en su nombre. Lo que nuestra nación necesita es rendirse ante el único y verdadero Rey de paz. Por eso, nosotros somos llamados a reflejar y a predicar a Jesús. Llamados a orar por nuestro pueblo con todo nuestro corazón, para que le sean abiertas las puertas a ese bendito Rey de paz. A esta misión estamos siendo llamados. Para esto nos ha buscado el Señor. El Señor lo necesita así. Amén. Ante las expresiones de alabanza del pueblo, los fariseos se sintieron indignados. Ellos sabían que aquellas palabras podían estar dirigidas únicamente al Mesías prometido. Y se rehusaban a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso se quejaron y le exigieron a Jesús que no les permitiese a los suyos aclamarlo de esa manera. Sin embargo, ¿qué les respondió el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús no negó el contenido de la alabanza que recibía. En el pasado, Él no había querido manifestarse públicamente como el Cristo. Pero ahora le había llegado el tiempo de revelarse como el Hijo de Dios prometido para extender su salvación a las almas. Porque solo quienes reconocen en Jesús al Hijo de Dios y encuentran su perdón podrán ser salvos. Juan declaró: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. De esta manera, entrando montado en un pollino a Jerusalén, Jesús comenzó su camino hacia su cruz. De esta manera comenzó la semana de su pasión. Como vemos, desde un primer momento todo había estado bajo el control del Señor y en su plan anticipado. Él había enviado a 2 de sus discípulos a buscar un pollino a un lugar desconocido para mostrar que todo ocurría en su absoluto conocimiento y perfecta voluntad. Jesús mismo quiso manifestarse como el Hijo de Dios y dio el primer paso a fin de entrar en el corazón del hombre como el Rey de paz. De esta forma, Jesús hoy viene a nosotros. Se presenta ante nosotros como el Rey de paz. El Rey humilde que trae salvación a aquellos que crean en Él. Aquel que recibe a Jesús en su corazón será salvo. Y el que en verdad tiene fe en Él, le será obediente porque lo ama y confía en Él. El que en verdad cree en Jesús, acude a su llamado y lo entrega todo al reconocerlo como su verdadero dueño. No le rehúsa nada al saber que el Señor lo necesita. Y vive con los ojos puestos en Jesús, que vendrá nuevamente. ¿Vivimos así? Amén. En este día, reconozcamos a Jesús como nuestro poderoso reconciliador, que aún sabiendo todo de nosotros, viene a nuestro encuentro. Él da el primer paso y lo prepara todo para entrar en nuestro corazón. Sea Jesús nuestro Salvador. Sea Jesús nuestro Rey de paz. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a darnos la salvación, por haber venido a este mundo para ser nuestro Rey de paz. No un rey político, no un rey que da paz mundana, sino un rey que nos reviste con la verdadera paz, de reconciliación, de perdón, para que a través de ser restaurados podamos también gozar de una vida eterna y de una nueva vida. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno que ha recibido esta palabra, a cada uno que recibe esta palabra, para que pueda abrir las puertas de su corazón. Jesús entrará en él. Jesús le hará morada en su corazón. Señor, gracias por tu bendición. Gracias por considerarnos a nosotros. Gracias por venir a darnos la vida. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Rey de paz. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibir la gloria.